profesionalidad informativa de la hora clave de la W. 12:23, amigos oyentes, nos conectamos a través de la vía telefónica con Anderson Boscan, quien es colega periodista de La Posta. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por atender esta llamada. Muy buenas tardes, Anderson. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Anderson, ¿qué tan contundentes son las pruebas con las cuales argumentaron el arroz moreno entregado la tarde del día de ayer a los ecuatorianos? ¿Lo son lo suficiente, al menos para que Fiscalía y las demás autoridades competentes den trámite a esta denuncia? Lo que queda claro es que hay información suficiente para abrir una investigación judicial que determine responsabilidades penales y legales si las existieran por el uso de fondos públicos con fines políticos, algo totalmente prohibido por la ley en el caso de las empresas públicas. Tanto es así que desde esta madrugada, este servidor, mi colega Luis Eduardo Vivanco, y entiendo que al menos 6 gerentes de empresas públicas han rendido versión en la denominada Fiscalía de Corte Nacional de Justicia, que se encarga de los casos en los que se presume hay un involucrado con fuero de Corte Nacional, en este caso el presidente de la República. ¿Satisface la acción jurisdiccional de la Fiscalía en torno a esta entrega, Arroz Moreno? No todavía. Esperamos una acción mucho más rotunda, mucho más certera, mucho más contundente por parte de la justicia y, por supuesto, mucho más rápida. Pudimos escuchar esta mañana que tuviste la oportunidad de conversar con Juan Sebastián Roldán. Varias de las preguntas que le formulaste decían y concluían que él no sabía, que desconocía. ¿Representa la verdadera voz de Moreno? ¿Se puede concluir que quizás el presidente no sabía lo que se hizo en aquella consulta popular? Lo dudo mucho. Me es inimaginable esperar un escenario en el que el presidente de la República es una pintura en la pared o un florero en la esquina, en la que sus gerentes, porque son los gerentes designados por los ministros que ha designado el presidente de la República, mueven $5 millones y el señor no se entera. Se usan para las campañas y las tarimas en las que están montados y el señor no se entera. Se llena de banderas el Ecuador y de camisetas del país y el señor no se entera. Eso está muy bien para los cuentos y para venir a repetirlo ante los medios de comunicación, pero cuando la justicia toque la puerta no van a poder decir lo mismo. ¿Qué tiempo les llevó investigar y llegar a las conclusiones de esta trama periodística? Llevamos casi 9 meses detrás de esta historia. El punto determinante se produjo hace 3 semanas con la entrega de los presupuestos por parte de la fuente protegida, que por cierto es una fuente muy allegada al presidente de la República, y ha permitido concretar esta investigación periodística. Te hacía esta consulta porque mucha gente dice ¿por qué ahora? Normalmente esperan que salga casi de inmediato de lo que se configura este tipo de delitos, pero obviamente ha pasado un tiempo. Por eso la gente dice ¿por qué ahora? ¿Acaso la Posta está resentida con el gobierno? ¿Qué les dirías tú a esa gente? Tienen todo el derecho a desconfiar. Yo por naturaleza soy desconfiado de todo, así que no juzgo a los que lo son. Pero tienen que entender que los procesos de investigación periodística son procesos. Que la gente que participa en el desvío de fondos públicos para la campaña de 2018 se resiente con el gobierno, se pelea con el gobierno, se enemista con el gobierno, no al día siguiente, sino probablemente un año después, 1 año y medio después. Y es esta gente la que luego colabora con los periodistas para que lleguemos a acercarnos a la verdad. Son procesos que toman tiempo. Si le toma tiempo a Fiscalía, con todo el poder que tiene, imagínese a unos servidores tan humildes como nosotros. Con el escaso capital que mantiene el actual gobierno y en el año o el tramo final que le queda, este tipo de escándalos que se suman a la entrega que ya el portal periodístico de investigación de La Fuente de Fernando Villavicencio ha subido hace minutos atrás, pueden tal vez trastocar lo que se espera del último tramo del gobierno de Moreno. Sí, yo creo que el gobierno de Moreno no imaginaba que luego de 3 años de discurso anticorrupción tendrían que enfocar su discurso a defenderse de la corrupción. Ministros que le meten sobreprecio a la comida,
delegados del presidente Aliye que se roban la plata en fundas de los muertos con sobreprecio, en mascarillas que costaban el triple de lo que se debía pagar, ministros que están acusados de repartir el Estado como botín político, como este país no veía desde los 90 cuando se usaban las aduanas, que por lo menos no son hospitales donde se muere la gente. El gobierno de Moreno enfrenta un último año caótico que complica muchísimo su capacidad de tener vida electoral. La única opción que le queda al gobierno de Moreno en un momento como este para intentar salvar el 2021 es hacer a un lado al vicepresidente de la República, que de momento no está manchado. Es decir, cambiar al vicepresidente Otto Sonnenholzner, ¿eso es lo que están sugiriendo? No, no es una sugerencia, es una lectura de la coyuntura. Yo creo que si el gobierno tiene, como lo ha reconocido, un interés electoral, el vicepresidente de la República debería renunciar lo más pronto posible. No puede seguir al lado de un gobierno manchado de corrupción y querer enfrentar una campaña en 3 o 4 meses más. ¿Podemos colegir de que Otto Sonnenholzner, la figura menos contaminada por su reciente aparición en el escenario tanto político cuanto de este gobierno? Pero ¿qué sucede con María Paula Romo, el mismo Juan Sebastián Roldán, Jorge Watted y otra cantidad de altos cargos que tiene este gobierno y a los cuales más de una vez y en diferentes ocasiones alguien los ha señalado? Bueno, yo creo que en este momento las dos investigaciones que usted ha referido, es decir, la publicada por La Posta y este servidor, y la publicada por Fernando Villavicencio sobre el gran reparto, hacen un escenario muy complejo para el gobierno, porque ahora los asambleístas, que son muy buenos para hacerse de la vista gorda, para enterrar las cosas en la comisión del archivo y para dejar en la impunidad y en el olvido los delitos políticos, van a estar sobre la mirada de todo el Ecuador, porque sabemos ya a quién se le ha entregado qué cuotas, sabemos ya que se han repartido y se han feriado el Estado, y lo que vamos a ver detrás de cada voto que intente dejar en la impunidad a los nombres que usted me cita, es un hospital repartido, una eléctrica repartida, una corrupción repartida. Habrá que estar muy atentos a las votaciones porque esas votaciones van a hablar más que cualquier investigación periodística. Los votos salvados de los asambleístas son los votos de los corruptos que están costando de los dineros de los ecuatorianos. ¿Podemos confiar en la Asamblea y su rol fiscalizador del cual nos debemos hoy más que nunca cuando varios de ellos dicen tener el rabo de paja, como se los dice comúnmente, se los dice coloquialmente, por el reparto de los hospitales y otros señalamientos que se vienen haciendo? En la Asamblea no confían ni el presidente de la Asamblea ni los asambleístas, mucho menos los ecuatorianos de a pie como nosotros. Pero creo que la fuerza de las circunstancias, la fuerza de la documentación y de las pruebas va a llevar a un grupo de asambleístas que en realidad son unos delincuentes sentados en curules, que gracias a Dios no son la totalidad de la Asamblea, donde sí hay gente decente que quiere hacer su trabajo, a ponerse del lado correcto, a ponerse del lado de la fiscalización, a ponerse del lado de los que le ponen un pare al gobierno nacional. Creo que ha llegado el momento de hacérselo saber. Ya se lo hizo saber la prensa, ya se lo está haciendo saber la Fiscalía, falta que la Asamblea haga su trabajo constitucional. Cuando salió, y con esto voy cerrando la entrevista y agradezco el tiempo que me está brindando Anderson Boscan, periodista de La Posta, en este mediodía para la W, cuando salió el escándalo de Arroz Verde, casi de manera inmediata hubo allanamientos, hubo detenciones, hubo formulación de cargos, etcétera. No está pasando hasta ahora y ya vamos acercándonos a las primeras 24 horas lo mismo. Nuevamente reitero y con esto cierro, ¿acaso es que la Fiscalía es un ente de justicia a la carta? Me decepcionaría mucho y me obligaría a tomar otro tipo de actitud que no quiero tomar, porque todavía me pido de que la doctora Diana Salazar es una fiscal que responde a su propia conciencia y a la ley. Yo espero que en el transcurso de las horas, acercándonos a las 24 horas, la Fiscalía se pronuncie, no solamente tomando versiones, como sé que lo han hecho toda la madrugada y esta mañana, sino también haciendo lo que la ley le obliga, actos urgentes, pidiendo la prohibición de salida del país para los involucrados. Tenemos gente
que ha ocupado cargos públicos y que se ha peleado plata pública para que alguien se pase en una tarima, y ese alguien es el presidente de la República. Y si ahora hay que llegar a través de la ley y la vindicta pública al mismísimo presidente, es la obligación de la doctora Salazar mostrar que no solo es buena cuando se trata de Correa. Parece que tuvimos un inconveniente con la línea telefónica. No sé si Anderson nos está escuchando. Yo le escucho perfectamente. Perfecto. Ahí retomamos la comunicación. Le decía, para concluir, yo creo que es el momento oportuno para que la fiscal Salazar demuestre que ella no solamente es una buena fiscal cuando se trata de Rafael Correa. Si hay que llegar hasta Lenín Moreno, hay que llegar. Si tiene que terminar acompañando a Jorge Glass, tiene que terminar acompañando a Jorge Glass. Pero que la fiscalía demuestre que es independiente, que es técnica y que es libre. Muchísimas gracias, Anderson, por tu tiempo y desde luego por compartir no solo tu opinión, tu análisis de lo que está pasando, sino el trabajo que esperamos lleve a resoluciones que nos desliguen o al menos depuren esta corrupción que nos está volviendo cada vez más endémicos. Gracias por su tiempo y desde luego en el espacio de la W que nos ha compartido. Gracias a ustedes, un saludo a toda su audiencia. Anderson Boscan, periodista de La Posta, estuvo con nosotros. Nos vamos a una breve pausa. De regreso continuamos.